Buenos días. Hoy tenemos una nueva mesa de trabajo bastante interesante y que creo que es de suma importancia para lo que nos espera el próximo 2021 para las micro, pequeñas, medianas empresas y hasta para las grandes empresas, que cada vez son menos, ¿no? Y es el tener un presupuesto que le dé sostenibilidad a la empresa, que le dé ese nivel que requiere para poder subsistir bajo estos días. Y para lo cual le doy la más cordial bienvenida a Zuli Sende Pérez, instructora de educación financiera, la mujer que emprende, nueva invitada. Muchas gracias, Zuli, por acompañarnos. Muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación y además es un gusto estar entre caballeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Zuli. Mario Rizzo, escritor y especialista en tema de institucionalización y gobierno corporativo de empresas familiares. Mario, ya has estado con nosotros en otras ocasiones. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Iván. Un honor estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias. Y a Jesús Villegas Gastelum, especialista en finanzas y negocios. También, Jesús, la primera vez que nos acompañas. Muchas gracias por tu tiempo que nos obsequias. Gracias, Iván. Gracias por la invitación y un gusto estar ahí compartiendo con ustedes aquí en estos temas tan importantes para las empresas en general. Claro. Y bueno, creo que dentro de esta parte de lo que va a dejar la pandemia es un gran falta de flujo de efectivo, graves problemas económicos en las empresas y creemos que se vuelve indispensable el presupuesto, tener un presupuesto y controlar el presupuesto. Empezamos contigo, Jesús. Así es, por supuesto. Obviamente es una parte importante de cualquier empresa, independientemente del tamaño. Puede ser algo muy sencillo, puede ser algo ya más elaborado y con una planificación mucho más a detalle. Y sin lugar a dudas, obviamente es un año de retos, es un año 2021, será un año de retos en función de lo que sucedió en 2020, ¿no? Pero esa parte es importante. Entonces, en ese sentido, obviamente será un año de retos, obviamente puede haber cambios durante la marcha. El tema del COVID obviamente todavía no se ha superado, se espera, aunque hay altas expectativas en el tema de las vacunas, todavía es un año que seguramente será muy similar al presente, en el sentido de que va a haber ciertos grados de inestabilidad, va a haber también el tema de los semáforos en cada uno de los estados y localidades, y en función de eso sí habrá obviamente cierto grado de lo que sería un poco de inquietud obviamente en los mercados en todos los sentidos y obviamente en las empresas. En ese sentido, obviamente sí será una guía importante a prever, obviamente hay que ser muy cautos en cuanto también a las posibilidades de incrementar, en este caso las empresas depende de su giro, las ventas que puedan tener, los ingresos, y creo que tiene que ser un año conservador en todos los sentidos, un año previsor, precisamente en función de esta inestabilidad que todavía está lejos de alejarse de nuestro país y del mundo entero, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Zuli, ¿qué le podemos decir a todos los empresarios en el sentido de qué tienen que conceptualizar en este presupuesto? Bueno, pues en mi caso, coincido primero con Jesús que debe ser una visión bastante conservadora de la situación en la que estamos viviendo, que esto nos tomó por sorpresa a todos, que a partir de marzo se tuvieron que tomar medidas que no importa el tamaño, el giro ni el sector, cambiaron drásticamente la manera de operar los negocios y que de repente cuando estamos en situaciones de crisis, pues queremos tomar soluciones bastante drásticas en algunos momentos, ¿no? Sobre todo cuando vemos bueno, sobre todo yo hablando que son en las empresas a donde yo más me desenvuelvo, en las micros, en donde no tienen una estructura organizacional, no tienen profesionalización en la administración de sus negocios, pues a veces se quieren tomar decisiones bastante drásticas pensando que en poco tiempo el negocio puede cerrar. Y entonces, aunque, bueno, esta situación no es exclusiva de este sector o de este tamaño de empresa, sí es necesario primero, pues tomar decisiones informadas. Esa es la primera decisión o la sugerencia que yo haría en cuanto a pensar qué se va a hacer respecto al presupuesto. Y yo sugeriría que pudieran ser, primero identificar los riesgos a los que el sector o la empresa o el giro al que se dedica la empresa está expuesta y cuáles son los posibles impactos de esos riesgos
ya se tuvo la experiencia desde marzo, pero sin embargo, como comentaba también Iván, bueno, pues hay la perspectiva de una vacuna, eso pudiera cambiarles el escenario de lo que va a pasar en los siguientes meses y en el siguiente año. Sin embargo, sí es necesario todavía evaluar cuáles son los riesgos a los que el negocio está expuesto, cuál es el impacto que estos riesgos van a tener en el negocio. Además, aunque sean bastante básicos, pero que no importa el tamaño de la empresa, puedan revisar registros, los registros financieros que tienen para poder analizar la posición y ver qué ha pasado de marzo a acá, qué pasó antes de marzo y poder conocer cuál es la posición en la que se encuentra la empresa. Además, viendo ya estos registros, viendo cuál fue el antes, cuál fue el después en este proceso de crisis, pues profunda en estos meses pasados, entonces sí crear una estrategia y un plan de continuidad comercial. Bien comentaba Jesús respecto pues la estrategia principal tendrá que ser buscar mecanismos de incremento de ventas, pero bueno, pues habrá que basarlo en la información que tiene el negocio. Y a partir de eso, entonces sí pensar en preparar un presupuesto basado en esas acciones a tomar. De repente, por la experiencia que tengo sobre todo con mujeres, yo trabajo con mujeres emprendedoras, es que las mujeres emprendedoras somos muy luchonas, muy entronas y de repente las decisiones las tomamos ante las situaciones que estamos viendo sin tomar en cuenta a veces el antecedente, hablando en términos financieros. Y entonces si yo primero recomiendo, antes de tomar cualquier decisión, antes de poder presupuestar ante una situación que todavía estamos en crisis, es primero revisa tus riesgos, evalúa tu impacto, revisa cuáles han sido tus antecedentes en cuanto a registros financieros antes de esta crisis, antes de marzo, qué ha pasado en estos periodos de marzo hasta ahora, y entonces a partir de ahí, entonces sí establecer una estrategia comercial que me permita llevar un presupuesto, sí conservador, pero mucho más realista de la condición en la que me encuentro en estos meses complicados, o me he encontrado en estos meses complicados. Bueno, también los hombres empresarios son iguales, Uli, ¿no? No, sí. De la mujer, ¿no? Mario, tú que ves estos temas complicados de gobiernos corporativos, ¿qué tan complicado es permear en una empresa la idea de un presupuesto? Fíjate que sí hay esa cultura, Iván. El punto es que la cultura del presupuesto no está ligado con la planeación estratégica. Creo que ese es el punto fino. ¿A qué me refiero con esto? Sí. El presupuesto, hay la cultura de hacer un presupuesto en función de estadísticas de años anteriores. Y como bien lo habían comentado mis antecesores en este tema, creo que en esta ocasión debemos de partir primeramente de cuál es la situación actual del negocio, independientemente del giro, ¿sí? Es una nueva realidad. Entonces, todo lo que habías hecho en función de presupuestos en ejercicios anteriores pudiera ser letra muerta, que no te sirve de nada. Entonces, lo que estamos nosotros ahorita recomendando es partir de presupuestos base cero, ¿sí? Que es una metodología que te permite evaluar prácticamente todo lo que han comentado Jesús y Zuli, desde la base de cero, de decir, es una nueva realidad, prácticamente no tengo nada más que la historia y me puede servir como una referencia, pero yo no la recomendaría ni la tomaría para efectos de hacer un presupuesto 2021, ¿sí? Posiblemente en unos sectores todavía sea más viable y funcione, pero generalmente lo que tenemos que considerar es que, como bien se señala, un presupuesto es pre a supuestos que vienen. Entonces, las premisas sobre las que se construya este presupuesto deben estar perfectamente validadas, ¿sí? Y lo complicado en la época actual es que no tenemos elementos para validación. Estamos en una época VICA, ¿sí? De volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, ¿qué sí es importante? Sí elaborar un presupuesto, pero, repito, sobre una evaluación base cero. Correcto. Muy bien. Jesús, el tema de que estemos en esta situación, a muchas empresas van a necesitar financiamiento, van a necesitar deuda.
¿Va a haber en el mercado estas ofertas de deuda por parte del sistema financiero? Obviamente, ante situaciones como esta, el sistema financiero, pues obviamente pues, se previene y toma sus candados y sus previsiones al respecto. Sin embargo, sí habrá algunas fuentes de financiamiento complementarias de sociedades de inversión, de algunos particulares no bancarizados directamente que pudieran estar aportando capital a las empresas. Complementando un poquito lo que comentábamos ahorita al principio, simplemente en cuanto a las expectativas que tienen las empresas, una estadística ahí que se me hizo muy interesante, en el sentido de que solamente el 10% de las empresas piensan que se van a recuperar este mismo año. Este fue un levantamiento que se hizo a finales de septiembre. 30% piensan que en 2021 y aproximadamente el 60%, de la mayor parte, hasta el 2022. Eso nos habla de la incertidumbre que prevén cada una de las empresas independientemente de su giro y de su tamaño. Y en función de lo que tú comentas, es un tema de supervivencia y de inversión. ¿En qué se va a destinar este financiamiento? Muy importante lo que comentaba Mario, en el sentido de cuál es la situación particular en la que se encuentra la empresa, para obviamente en función de eso estamos hablando de supervivencia de la empresa porque ya está arrastrando problemas previos. Es una situación que prácticamente se acrecentó durante este 2020, o estamos hablando de inversión directamente para poder tener mayores expectativas durante el 2021. En ese sentido, en el tema de inversión, para poder tener una mayor posibilidad de trascender como empresa, también las estadísticas son muy interesantes. Solamente el 4% de las empresas tendrían prácticamente una planificación sin cambios en cuanto a inversión. O sea, los planes que tenían de inversión para el próximo año, el 4% los mantiene intactos. Obviamente es una minoría clara. 9% van a tener una disminución de un 25% de sus inversiones previstas para el 2021. 14% van a ajustarse entre un 50 y hasta 75% sus inversiones. Y un 21% solamente tendrá una disminución del 21% de sus inversiones previstas para el otro año. ¿En qué van a hacer estas inversiones? La mayoría de ellas, por ejemplo, van a optar por temas directamente relacionados con tecnologías de información. Creo que esa va a ser una parte clave en muchísimas de las empresas, tanto pequeñas, tan micros, como comentaba ahorita Zuli, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que gran parte de las fortalezas que van a poder tener las empresas en función de esta nueva realidad, como comenta Mario, va a tener mucho que ver obviamente con el tema de plataformas tecnológicas de apoyo de la propia empresa, desde cosas muy sencillas, a lo mejor la empresa más chiquita, desde una mejor computadora para poder simplemente poner a la venta sus artículos por internet, a empresas que tendrán que tener un robustecimiento importante de sus servidores, de sus bases de datos, etcétera. Entonces creo que una parte importante de esta inversión en el próximo año va a ser hasta tecnología de información, y en función de eso obviamente va a ser hacia dónde se van a encaminar las solicitudes de financiamiento. Entonces creo que depende del giro de las empresas, se va a ir determinando poco a poco hacia qué rumbo se va a ver, y obviamente las condiciones de mercado del dinero obviamente pues van a ser un poco también fuertes en el sentido del sistema bancarizado tradicional, obviamente ante la incertidumbre global de los mercados sobre la situación que pudiera darse en el 2021. Ok, gracias, Jesús. Zuli, ¿tú cómo ves este tema de buscar los mecanismos de fuentes de financiamiento para los negocios? Pues bueno, yo creo que sí es un pensamiento que se está teniendo ante la necesidad de reactivar o de buscar reactivar las condiciones de las empresas. Normalmente, bueno, lo más seguro es que estos, bien comentaba Jesús, más que de inversión, pues será buscar tener financiamiento a corto plazo para generar liquidez en la empresa, que este es un elemento importante ante esta situación de crisis. Y yo sí lo sugeriría, sobre todo a las pequeñas, yo creo que las grandes empresas, las medianas, pues tienen grupos de personas que asesoran, que les generan análisis y estrategias, pero no así para las micros, en donde el 90% de las empresas en México y bueno, en el mundo están compuestas por este sector en donde no hay un estratega financiero, en donde no tienen asesores y a veces ni siquiera registros tienen, ¿no? Entonces, pero que sí creen que vía el crédito pueden reactivar pues la posición del negocio. Entonces, yo lo que sugeriría en este caso es primero investigar las opciones que existen, que las va a ver, bien comentaba Jesús, mucho más estrictas seguramente, mucho con más requisitos, por supuesto, tal vez más caras, pero que primero las investiguen. Y además de pensar primero en obtener financiamiento que seguramente les ayudará,
pues que conozcan exactamente el costo de este financiamiento y las consecuencias de todas esas opciones que optan. A veces vemos una tasa en el sector menos estructurado, en el sector con menos profesionalización empresarial, vemos tasas de interés baja y somos por las que a veces optamos. Entonces, que en estos casos primero evalúen esas opciones, primero las busquen y después evalúen esas opciones de financiamiento y que también busquen opciones no necesariamente por el sistema financiero bancario, sino también algunos apoyos que mucho se ha criticado los apoyos gubernamentales que se están otorgando en este momento, pero para que este sector puede ser útil buscar algunos apoyos que se están dando para las micro y las pequeñas empresas. Además, pues bueno, los créditos, sobre todo para el sector micro, también existe la informalidad, entonces que también hay que tener mucho cuidado con estos prestamistas informales, porque establecen condiciones de acceso a financiamiento muy fácil aparentemente, pero después se vuelven bolas de nieve para estos empresarios, con altas tasas de interés o plazos que no entienden o condiciones de financiamiento que en lugar de apoyarles les pueden causar graves problemas en el corto plazo, ni siquiera en el mediano, en el corto. Entonces, que también si hay necesidad de financiamiento, se vayan con los sistemas formales, que eviten los sistemas informales porque pueden correr mucho más riesgos que beneficios, y que pues se informen, y que si no entienden de manera correcta qué implica el plazo, la tasa de interés, el CAT, bueno, que se acerquen con alguien, pero que antes de poder determinar como varita mágica el solicitar un crédito para lograr liquidez, que primero se asesoren y que tomen una decisión que verdaderamente les apoye en estas condiciones de recuperación. Sí, claro, Zully. Muchas gracias. De este tema, Mario, creo que es el tema de entender lo que es tu flujo con la rentabilidad. Bueno, se confunde rápidamente y podemos caer en estos prestamistas, préstamos caros, sin medir la rentabilidad del negocio, ¿no? Sí. Mira, muy buen punto, Iván. Qué bueno que lo tocas, y creo que sucede mucho en este perfil de empresas pymes, pequeñas y medianas, y más pequeñas, que se confunde rentabilidad con flujo, como bien lo comentaste. La rentabilidad pues se arroja en un estado de resultados en donde tú puedes tener utilidades con márgenes bastante importantes, que dices, oye, me gané $1,000,000 de pesos, pero ese $1,000,000 no se ve reflejado en caja, no es flujo. Realmente lo tienes en cuenta por cobrar, y en muchas ocasiones en tu capital de trabajo, en fondear tus inventarios y tus clientes. Y es donde necesitan del financiamiento que se comentaba. Pero esos vamos a decir que son los casos buenos. Lo voy a hablar todavía en términos más precisos. Puede inclusive existir que tengas flujo y que no tengas rentabilidad, correcto, que también es muy común, y lo que estás haciendo es viviendo de recursos de terceros. Entonces también es importante, por eso la importancia del presupuesto, que sirve como herramienta de control y de administración. Lo que planeé está sucediendo o no, porque ¿qué me puede pasar? Y ya me ha tocado en experiencias de clientes que les anticiparon recursos, sus clientes, y con eso están fondeándose, viviendo, pero no están generando riqueza, sí, están viviendo de flujo, ¿sí? En el momento en que ese flujo lo tienen que invertir para prestar el servicio, truenan. Entonces es muy importante evaluar en términos separados el flujo, la rentabilidad, y que esa rentabilidad se convirtió en flujo para efectos de tomar mejores decisiones. Muy importante también tener la conciencia y la certeza de que el negocio está vigente. Es muy factible que se nos fue. Con todos estos movimientos, lo que hacíamos dejó de ser negocio, y no tiene ningún caso seguir insistiendo
pidiendo prestado para algo que ya no es negocio. Entonces, recomendación, revisar si el modelo de negocio sigue funcionando y aportando valor para lo que fue creado, independientemente del flujo y de la rentabilidad, como paso uno. Sí, muy bien, Mario. Muy importante lo que acabas de decir. Jesús, ahorita con lo que hemos platicado, con lo que tú plasmaste del entorno de salud económico, ¿qué visualizas tú tú decías unas estadísticas de esta recuperación? ¿Qué le podemos decir a las empresas que actúen muy conservadoras, realistas? ¿Qué les podemos decir? Muy importante ahí, obviamente la pregunta, Iván, y lo que comentó ahorita en su cierre, Mario, ¿no? Obviamente hay giros, evidentemente, que como dice Mario, que ya fue su momento, que ya no están ahorita prácticamente en una situación en la que puede ser rentable su nicho o su mercado, pero también hay algunos sectores que de alguna otra forma ya venían ya con cierto grado de incertidumbre y que obviamente en esta situación se acrecenta obviamente las posibilidades de tener menores posibilidades de salir adelante. Ponen un ejemplo, el sector restaurantero, por ejemplo. Simplemente es un sector de alto riesgo, es un sector que básicamente en este momento tiene un alto nivel, obviamente, de incertidumbre, inversiones grandes que se han hecho en el sector. Yo, por ejemplo, en el caso acá de Sonora, vemos de pronto todavía inversiones importantes que se están haciendo en el sector y de pronto dice, bueno, híjola, qué complicado, obviamente, un entorno con esas características y como bien dice Mario, el tomar decisiones a tiempo, decir, bueno, a lo mejor ya invertí hasta esta cantidad, a lo mejor asumo una posición en la que asumo probablemente pérdidas en este momento hasta cierto punto, pero no arriesgarme a la posibilidad de estar operando bajo un mercado o una situación como la que se presenta ahorita. En ese sentido, obviamente, las empresas creo que tienen que ser es una de las primeras palabras que usamos al principio, tienen que ser muy prudentes en este año, es un año 2021 que tiene que ser sumamente prudentes. Creo yo que básicamente, además de revisar eso que comenta Mario, de si el negocio sigue vigente, creo que sí, se tendrá que ir con pies de plomo en cada uno de los aspectos de nuestra empresa. El tema también, por ejemplo, de las plantillas de personal. Obviamente, el primer paso fue salvar muchas de las plantillas de personal en el tema, obviamente, de trabajo en casa, etcétera. Hay empresas que desafortunadamente, y es algo lamentable, obviamente, porque de ahí dependen familias, probablemente ya no van a poder mantener muchas de las plantillas o el tamaño de las plantillas como actualmente las tienen. Obviamente van a tener que tomar decisiones también ahí en un momento dado difíciles, muchas empresas. En ese sentido, creo que cada empresa tiene de alguna u otra forma su situación particular relacionada con su plantilla, relacionada con sus posibilidades en el mercado, relacionadas con su financiamiento en este momento y relacionados al final con un año que viene realmente con muchísima incertidumbre y obviamente no es un secreto el decir esto, simplemente la situación económica del país así lo está determinando claramente en las expectativas a nivel mundial y en ese sentido prácticamente sueña de supervivencia y en el que muchos tendrán que tomar decisiones difíciles en el sentido de decir mejor me detengo, hago básicamente un corte y en función de esto decido con qué proyecto continúo en función de las posibilidades en el mercado. Creo que es una situación complicada para muchas empresas, pero que más vale tomar una decisión difícil en este momento que seguir prácticamente bajo una incertidumbre, inyectándole recursos a algo que probablemente ya no sea viable durante los próximos meses o años. Sí, es correcto, ¿no? Creo que el entorno para las empresas no está fácil, para la economía, pues menos, ¿no? Zulim, tú hablabas ahorita de las pymes y siempre hemos hablado de las pymes como el sector empresarial más flexible, que se adapta a los cambios, que genera la mayor parte del empleo y que es de repente los negocios que pueden captar mayor negocio, flujo en corto tiempo, ¿no? Por esta adaptabilidad. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a un ecosistema en donde pues afuera no hay nada, ¿no? Antes a lo mejor esa es la responsabilidad que hay en mí de que el negocio funcione. Hoy está complicado porque afuera de nosotros hay una crisis y no la podemos controlar. ¿Cómo ves a las pymes con esta adaptabilidad? Pues mira, yo estoy de alguna manera sorprendida en cómo es que hay
por supuesto, no es en todas las situaciones, la situación de crisis es para todas, pero que al final hay gente bastante creativa, gente que tiene, por supuesto, ganas de que su negocio siga operando, sobre todo porque en bueno, más bien yo creo que en todos los sectores, pero ellos buscan una fuente de ingreso adicional al que tienen en la familia, ¿no? Sobre todo las micros. Entonces, bueno, esa fuente de ingreso pues no quieren perderla y entonces están generando estrategias bastante creativas y sobre todo en esta parte de la adaptabilidad en donde pues no se estaba acostumbrado a las ventas en línea, normalmente las ventas eran o de mostrador o presenciales y los negocios se cerraban de esta manera y pues que ahora este sector está buscando mecanismos a través de redes sociales, a través de plataformas electrónicas pues de tener un trabajo remoto, ¿no? Esta tecnología que nos ha llevado como el día de hoy, bueno, a estar reunidos vía remota y que no estábamos acostumbrados a tenerlas. Hay quienes están haciendo estrategias bastante interesantes de crear tiendas en línea, de crear servicios que no los tenían y coincido con lo que comentaba Jesús y Mario pues hay necesidad de evaluar el modelo de negocio y el modelo de negocio que a veces poco entendido está en este sector en donde pues alguien pone una tienda o un comercio o empieza a producir algo, pero que exactamente no tiene muy claro este modelo de negocio. Sin embargo, ante este cambio, el que las nuevas tendencias de la venta en línea, del servicio postventa, del seguimiento a los clientes, de además hacer promoción digital a través de las redes sociales, que a veces las utilizamos solamente por socializar y que en este momento se están convirtiendo en una herramienta muy importante para este sector, en donde a muy bajos costos están logrando llegar a clientes, sectorizar a sus clientes, segmentar al mercado al que ellos están llegando. Entonces, pues yo creo que pues no dejan de ser lo que se ha comentado, es decir, un sector bastante flexible que está buscando estrategias, sí, muy del empirismo, muy a partir de la experiencia, insisto, sin mucha estrategia. Este sector no deja de ser lo que tradicionalmente ha sido, es un sector de bastante adaptabilidad, que a pesar de las carencias y de la inexperiencia que puede tener en generar estrategias novedosas o en estrategias disruptivas, como ahora son los términos que se utilizan, pues sí está buscando mecanismos a través del trabajo remoto, el contacto social vía plataformas electrónicas, están creando tiendas electrónicas, que antes eso solo se veía para las grandes empresas, y ellos están buscando mecanismos que la tecnología, el distanciamiento social y pues estrategias que están viendo en las grandes empresas las están adaptando, están de alguna manera encontrando que estos mecanismos se convierten en mecanismos de menor costo que a lo mejor algunas estrategias que ellos tenían, pero que no dejan de sorprender en algunos casos cómo están buscando que esa fuente de ingreso adicional al que tienen como familia, pues no quieren dejarlo, ¿no? Y a diferencia en donde en algunos momentos para algunos puede ser una decisión importante, pues valorar el negocio y decir hasta aquí, ellos están buscando más bien estrategias diferentes que les hagan no dejar de tener ese ingreso adicional y pues no dejan de ser eso, empresas bastante adaptables a estas nuevas condiciones, que de repente sorprenden cómo estrategias de grandes empresas ellos las adaptan a niveles locales y pues les están yendo bastante bien. Y solo por citar un ejemplo, hay una empresa en el norte, en Los Cabos, que esta chica se dedicaba a la venta de productos de belleza. Por supuesto, estos productos de belleza con esta crisis pues cayeron impresionantemente, pero ella empezó a utilizar las redes sociales y hacer promociones y además con los mecanismos de sanidad indiscutibles empezó a visitar a clientes, promocionado vía Facebook sobre todo, a visitar clientes que tenía anteriores a sus casas con las medidas indispensables. También había gente que no la recibió, pero hay gente que sí la recibió. Y entonces esta promoción de boca a boca empezó a darse entre las familias, entre los conocidos, y ella comenta que a ella la crisis la ha beneficiado. Es decir, las ventas incrementaron, los servicios que nunca había pensado hacer de ir a dar esta atención de belleza en casa, la realidad es que
para ella ha sido una oportunidad de negocio. Tuvo que cambiar lo que inicialmente tenía, pero que al final esta necesidad de adaptabilidad le ha generado beneficio en esta época de crisis, que son pocos casos, por supuesto, pero que yo creo que este sector es el que está buscando este tipo de estrategias que no las había pensado. Muchas gracias, Zuli. Mario, yo me encontré con algunas de las personas con las cuales colaboro, con empresas, que me han dicho en los últimos días, pese a que tal vez se los expresé, que ellos no esperaban que esto se alargara tanto tiempo. Y en ese pecado están llevando pues, la penitencia, ¿no? Están mal económicamente, han quebrado algunos de ellos por una mala decisión o toma de malas decisiones. Este escenario, ¿tú hasta cuándo lo ves que lo deba de considerar el empresario en México? Qué buena pregunta, Iván. Yo considero que es un escenario que en esta nueva realidad va a ser permanente. ¿Por qué permanente? Porque las megatendencias y los mercados están evolucionando de una manera impresionante. ¿Sí? Entonces, si quieres tener nivel de competitividad y que tu empresa siga vigente, te tienes que estar innovando permanentemente y continuamente, ¿sí? Sí. Inclusive, ahorita que lo comentas, quienes se anticiparon o ya tenían una metodología establecida de estar evaluando sus negocios con presupuestos, con planeación estratégica, si su modelo de negocio estaba vigente, estas crisis son oportunidades para ellos. Baja del camino a mucho empresario que se quedó esperando que la situación regresara a como la había dejado. Entonces, mi comentario de permanente, Iván, va mucho más allá. Creo que la nueva tendencia de gestión empresarial debe de ser de un monitoreo continuo de todos tus indicadores claves de desempeño, ¿sí? De la economía, del entorno, de las megatendencias. Entonces, te podría decir que el 2021, por lo menos, ninguno tenemos certidumbre de qué va a pasar. Entonces, volvemos a la pregunta original. El presupuesto, si viene siendo una herramienta de control, de administración y de evaluación, pues lo vamos a tener que estar ajustando continuamente a la nueva realidad, ¿sí? Y en ese ajuste, si no vemos la viabilidad, tenemos que replantear el modelo de negocio, como lo comentó Zuli de la microempresaria, ¿sí? A mí me ha tocado participar en otro nivel de empresas, ¿sí? Y en una en particular, aunque usted es difícil de creer, de la industria restaurantera, ya tenía, no sé cómo, visualizado este tipo de riesgos que si sucedían, ¿qué iba a hacer? Y nunca bajó sus ventas a menos del 90% del año anterior, ¿sí? Sí. Pues en la industria restaurantera, estar igual que el año anterior, pues sin duda que es un éxito. ¿Sí? Totalmente. Se anticipó a la entrega de comida en casa, comida para llevar, el dark kitchen, todo ese tipo de situaciones ya las tenía. Entonces, en el momento en que esto se movió, todos sus restaurantes se dirigieron hacia esa tendencia y prácticamente lo que otros dejaron de vender, él lo aprovechó. Entonces, en conclusión, mi recomendación es que el monitoreo sea continuo y estos escenarios tan ambiguos nos tienen que hacer reaccionar muchísimo más rápido o dedicarnos a otra cosa. Muy bien, Mario. Jesús, creo que ha sido muy productiva la plática del día de hoy. No sé si tú nos quieras aportar conclusiones y recomendaciones, porque pues Mario ya se nos adelantó y dijo concluyendo, ¿no? Correcto, sí, muy interesante ahí el punto de vista de Mario.
Y sí, coincido que obviamente también bajo el análisis muchos pudieran pensar, bueno, ya pasó lo peor, ¿no? En este 2020. Sin embargo, realmente no sabemos si ya pasó lo peor. No sabemos si el próximo año pudiera ser todavía más complicado. Entonces, en función de eso, es muy importante lo que comenta Mario, de que la empresa tenga la capacidad de estarse reinventando, de poder estar analizando cada uno de los indicadores que están marcados en su ámbito y obviamente en función de eso tener esa capacidad de reaccionar rápido. Por supuesto que hay sectores que de alguna u otra forma tienen más posibilidades de sobrevivir a esta situación, a esta circunstancia. Hay otros que la van a tener quizás un poquito más complicado, pero todos en mayor o menor medida, lo que comentaba Zuli es muy interesante, que no nomás en las micros, sino también en las pequeñas, medianas y grandes empresas, el tema de la creatividad y esa capacidad de adaptación, creo que muchas veces se ha demostrado que las empresas en situaciones de crisis la sacan adelante. Entonces, ese ímpetu, básicamente, ese hambre de estar buscando siempre algo nuevo, algo mejor, creo que no se debe de perder, como lo comenta Mario, creo que por ahí va el camino. Obviamente, las dificultades que se puedan presentar serían mucho mejor sorteadas si ya tenemos preparados dinámicas de básicamente lluvia de ideas sobre posibilidades de cómo avanzar el negocio, de cómo ampliar las posibilidades de mercado. Entonces, en función de eso, creo que va a ser muy importante. Ahora, lo que sí, obviamente, de cara al próximo año también va a ser mucho el tema, por ejemplo, del comercio electrónico. Básicamente, lo que pasó en estos meses prácticamente, en números redondos, prácticamente la industria lo equipara a prácticamente 3 años de avance. O sea, prácticamente lo que sucedió en esos 8 meses han sido 3 años que se adelantó el tema de las ventas por Internet. Gente que jamás tenía el interés por hacer una compra por Internet, ya lo intentó, ya se arriesgó bajo su óptica. Entonces creo que por ahí va la tendencia a aprovechar este paso gigantesco que se está dando, y las empresas en la medida de sus posibilidades, de las microempresarios que comentaba Zulio ahorita, que son muy importantes en la parte de generación de empleo en nuestro país, creo que va a ser muy importante que tomen buenas decisiones en la parte de inversión, en los temas de redes sociales, en los temas de promoción de Internet. ¿Por qué? Porque también ahí, así como comentaba Zuli, también de manera muy clara, el tema de informarse al momento de solicitar un crédito, desde cosas tan básicas como el tema de la tasa real que van a pagar, de los plazos que tienen que pagar, etcétera. En función de eso, también el tema de Internet, creo que todavía tenemos mucho por aprender, muchos de nosotros, en el sentido de muchas herramientas que podemos aprovechar, pero que también tenemos que escoger muy bien hacia dónde vamos a invertir, obviamente, el tema en promoción en Internet. No todas las inversiones son iguales, hay unas inversiones que pueden ser más de acuerdo al giro que tiene determinada empresa, y en función de las posibilidades de presupuesto hay que hacer lo más con lo menos. Entonces, creo que ese sería mi reflexión sobre lo que viene. Y bueno, sin perder el optimismo, yo trato de ser una persona siempre optimista de cara a lo que viene, y en función de eso creo que los mexicanos nos hemos recuperado de muchas situaciones complicadas, y creo que podemos salir adelante fortalecidos eventualmente de esta situación, no de la noche a la mañana, pero creo que podemos aprovechar ahí muchas de las potencialidades que tiene el empresario mexicano, el emprendedor mexicano en general. Muchas gracias, Jesús, por tu participación y gracias por tus conclusiones y bueno, muy excelentes aportaciones. Zuli, vamos contigo. Conclusiones, recomendaciones. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, yo también coincido en que siempre que estamos en crisis, y no solo exactamente económica, sino de cualquier crisis siempre hay oportunidades. Y en esta, pues no puede ser la excepción. También coincido en esta parte de que los mexicanos somos gente bastante creativa, que encontramos soluciones prácticas, novedosas y además, pues rápidas, ¿no? Si somos un grupo de gente que en lo general, pues buscamos siempre el bienestar también común. Entonces, yo creo que esta época de crisis, que por supuesto ha traído muchos malos momentos para mucha gente, y hablando ya del sector empresarial, pues sí, gente que ha sido despedida o que ha tenido que reducir considerablemente el número de personal con el que labora, el nivel de ventas ha caído en algunos sectores impresionante, pero que esto ha generado nuevas maneras de trabajar. Y que bien lo comentaba Mario, hay quienes estaban esperando que esto regresara a lo de antes para continuar haciéndolo como se hacían las cosas de manera previa, y que pues no va a haber, hubo el antes y estamos en el después, y este después tiene que continuar como hasta ahora lo tenemos. Entonces no tenemos otra opción que buscar otras nuevas oportunidades. Bien se comentaba ya hace un rato, evaluando este modelo de negocio, si lo tenemos bien concebido,
sino intentar entender nuestro negocio, para qué lo creamos, qué propósito tiene, y ante esta nueva normalidad, pues buscar mecanismos de trabajo diferente, en donde el acercamiento social vamos a tardar en tenerlo, y entonces tendremos que buscar unas estrategias diferentes donde este acercamiento pues podamos prescindir de él, podamos seguir siendo eficientes, y que pues esto va a generar que estas nuevas formas de trabajo generen nuevos negocios, nuevas oportunidades. Y pues hasta ahorita la única manera o la más, una opción que más hemos visto es justo la tecnología digital. Sin embargo, seguramente aparecerá en poco tiempo otras opciones que no sean estas, pero que aprovechemos en este momento esto que se está dando de la tecnología digital, que nos permita tener acercamiento con clientes, acercamiento con proveedores, que generemos otro tipo de servicios que a lo mejor antes no lo teníamos, que a lo mejor el costo sí lo tenemos que asumir nosotros, pero que al final eso nos puede generar ventas, y que pues ahorita la gente, antes cuando nosotros trabajábamos con las empresarias y dábamos cursos del uso de las redes sociales como mecanismos o herramientas para la promoción de sus productos, hablábamos de que hay periodos u horarios en los que hay más tráfico de gente utilizando las redes sociales, y entonces había que aprovechar para promocionar sus productos en esos horarios. Ahorita todos estamos conectados a todas horas, ya no hay horarios donde se pueda observar mayor tráfico. Entonces esto es una oportunidad también para quienes la están viendo, aprovechar que la gente estamos mucho más tiempo conectados, y entonces nos volvemos pues mucho más susceptibles de poder ser clientes de algún producto, de algún servicio que no habíamos visto antes, ¿no? Y sobre todo, mi recomendación en esta parte pues de las nuevas oportunidades, yo sí promociono el consumo local. Entonces, busquemos que nuestras comunidades, que nuestro comercio local, seamos nosotros los principales consumidores, los principales promotores del consumo local en nuestro entorno, y que respecto al tema que nos ocupa, el presupuesto, sí que busquemos que estas empresas pequeñas que forman una parte importante de la economía en cuanto a empleo y a generación de ingresos familiares, pues intenten profesionalizar, que también sea una oportunidad para profesionalizar el trabajo que ellos realizan como empresarios, que comiencen a tomar decisiones a partir de registros que si no los tenían, que los comiencen a hacer, que empiecen a evaluar justo si verdaderamente el negocio genera ingresos, si verdaderamente el negocio genera rentabilidad, y si además, hablando del crédito, son capaces de poder obtenerlo, o buscar otros mecanismos de financiamiento que no sea algo que después se convierta en un dolor de cabeza. Entonces, mi recomendación es que siempre hay oportunidades de negocio, busquémosla, y que la elaboración de lo que va a venir el siguiente año o en los meses inmediatos es que intenten este tipo de negocios, profesionalizar un poco, hagan registros, y que utilicen las plataformas digitales a las que tienen acceso para promocionar sus productos, ya que el distanciamiento de llegar a una venta física vamos a tardar todavía mucho, y además después de que logremos eso, pues viene la etapa de recuperación. Entonces, pues aprovechemos esta nueva normalidad para que la tecnología sea una aliada para todos y sobre todo para este sector. Muchas gracias, Zuli. Excelente participación y mucha claridad en lo que nos has transmitido. Nuevamente, gracias. Mario, con lo que te quieras despedir, conclusiones, recomendaciones. Bueno, básicamente mis recomendaciones y conclusiones serían, primero que nada, que aceptemos esta nueva realidad, ¿sí? Porque muchas veces en la falta de aceptación es por lo que no nos movemos y no está el cambio. Entonces, en cualquier sector, tanto a los que les ha ido bien como a los que no les ha ido tan bien y los que ya dejaron de ser negocio, pues bueno, aceptar que esa ya fue la realidad, ¿sí? Muchas veces por no tomar una decisión a tiempo, seguimos perjudicando tanto la economía, nuestra propia economía, nuestra familia, y por qué no, también a nuestros colaboradores. Entonces, aceptando que ya estamos viviendo
en un nuevo entorno a nivel mundial, tanto económico, social y con estas nuevas megatendencias, podemos construir un nuevo negocio y mejorar el que ya tenemos. Entonces, mi recomendación sería revisar su modelo de negocio, ver que estén aportando valor y que se encuentre vigente, que tengan ventajas competitivas sobre su competencia, que dicho sea de paso es a nivel mundial, y que a la par también regresemos, o más bien cuando no tengamos presupuesto, tener un presupuesto que nos ayude a medir si lo que planeamos coincidió con la realidad y si no, hacer los ajustes inmediatamente para poder retomar el rumbo y obtener tanto resultados positivos como flujos. Creo que también es época de oportunidades, como lo han señalado Jesús y Zuli, para quien está despierto, ¿sí? Y para quien aceptó que el pasado ya pasó. Entonces, mi recomendación nuevamente es plantéense en la situación actual y vean qué oportunidades hay para atenderlas, que son muchas y continuarán siendo. Gracias, Mario. Como siempre, un gusto escuchar tus aportaciones y aprovecho la ocasión para agradecerte los libros que me mandaste. Estamos en proceso de terminar de leerlos, Mario. Muchas gracias. Para darlos... ¿Perdón, Mario? Al contrario, gracias a ti y ya me darás tus recomendaciones a los mismos. Te daré mi retro, Mario, más que nada. Muchas gracias, Jesús, Zuli, Mario. Excelente mesa de trabajo, excelentes aportaciones. Jesús, Zuli, espero tenerlos pronto nuevamente con nosotros para que no sea la primera y ni la última vez. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Excelentes comentarios, excelentes aportaciones, claridad en ellos. Por favor, escúchenlos, revisemos los temas para seguir adelante y rescatar la economía que tenemos. Hasta pronto. Muchas gracias en saludarlos. Es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Saludos, que tengan muy buen día. Muchísimo gusto. Un placer.